Entonces, con la parte de la apoptosis, esto es mucho más cortito que la necrosis, ¿sí? Primero, está todo, esto que charlábamos hoy un poco más temprano, todo como súper regulada, ¿sí? Hay un determinado estímulo, una determinada noxa, que lo que va a hacer es activar todo lo que es la cascada de la apoptosis, que no nos vamos a adentrar en esto porque después lo vean, ¿sí? Importante la parte de las cascadas, las enzimas, la parte de la vía intrínseca, la que tiene las enzimas antiapoptóticas, propoptóticas, a ver cuál es cuál, y em, básicamente lo que va a hacer es activar y que entre en todo un programa que está extremadamente regulado, ¿sí? En donde cada una de las células se va a encargar de degradar el ADN de esa propia célula, las proteínas, y esto que mencionamos de que lo hace en lugares predeterminados, digamos, no es como la necrosis que rompe en cualquier lado. Rompe específicamente donde le dice que tiene que romper. Es un programa estrechamente regulado, se le dice. Y algo súper importante y gran diferencia, vieron que en la necrosis todo el tiempo decíamos, se pierde la integridad de las membranas, se rompen, libera el contenido al interior, al exterior. Eso no sucede en la apoptosis, ¿sí? La membrana plasmática tiene una alteración, pero no está rota. Esto que van a leer como el flip-flop de fosfatidilcerina, ¿sí? O sea, algo que se expresaba normalmente en la cara interna, va a empezar a expresarse, a darse vuelta, hacer un flip-flop, se le dice, y se va a empezar a ver en la cara externa, como si tuviera un cartelito, un post-it que dice comeme, básicamente. ¿Eso para qué? Para justamente que el macrófago la reconozca, venga y la fagocite. La idea siempre de la apoptosis es que todo suceda más rápido, que todo suceda muy prolijo y que el macrófago la pueda devorar sin generar ninguna reacción inflamatoria, como algo de que el cuerpo diga, aquí no ha pasado nada y pasar desapercibido, ¿sí? No va a generar inflamación, ¿sí? La idea es que todo suceda rápido y sin ninguna repercusión, por así decirlo. Y lo otro, vieron que en la necrosis, si bien dijimos no diga necrosis a la macro, dijimos puede verse así, si yo tomo una biopsia acá, se puede ver así. Esto que yo les mencioné de correlato macroscópico, les decía, bueno, no va a suceder en la apoptosis porque la apoptosis suele suceder en células más aisladas y no es lo mismo un sector que tuvo una isquemia, que es bastante grande y que sí puedo ver cambios, a una única célula por ahí dando vuelta. Y a diferencia de la necrosis, que siempre era patológica, la apoptosis puede tener causas fisiológicas, ¿sí? Por ejemplo, mucho en la embriogénesis, cuida, la embriogénesis era el ejemplo como de excelencia, eh, o por ejemplo, en todo lo que es un linfocito, ¿sí? Por ejemplo, autorreactivo, que ataca al cuerpo cuando no debería hacerlo, la idea es que entre en apoptosis, cuando tengo que hacer regeneración de epitelios, sobre todo la piel que está en constante regeneración. Hay algunos ejemplos que pueden encontrar de fisiológica, y obviamente cuando sucede una anoxa que estimula todo lo que es la cascadita. ¿Cómo lo van a ver? Morfológicamente, como que la célula se encoge, vieron que siempre intenta pasar desapercibida. Se condensa, se encoge y pueden ver que hace como cuerpos apoptóticos. ¿Qué es un cuerpo apoptótico? Es como una bolsita, me imagino yo, como bullitas que hace, como bolsitas que van formando y que pueden también desprenderse, ¿sí? Como protrusiones, que pueden también desprenderse y que también van a tener este flip-flop y este como cartelito de comeme, ¿sí? Como si fuera como bolsitas que va liberando de basura, por así decirlo. Y todo termina con la fagocitosis, tanto de las células como del cuerpo apoptótico por parte de los macrófagos. Esto que leen acá de desregulación es cuando este mecanismo está estrechamente regulado, pero todo puede fallar. Todo en la vida puede fallar. ¿Qué es lo que puede suceder? Que se estimule de menos o que se estimule de más, ¿sí? Si yo la estimulo de más, aumento la apoptosis, entonces mueren muchas, ¿sí? Tengo una mortalidad excesiva. Por ejemplo, lo autoinmune, ¿sí? Puede predisponer a que aumente mi apoptosis. Y por el otro lado, que tenga la apoptosis disminuida
O sea que la célula va a vivir más de lo que en realidad debería de vivir. O una célula que debería entrar en apoptosis no lo va a hacer. Eso aumenta la supervivencia de la célula y es, por ejemplo, un mecanismo de los muchos que hacen las células neoplásicas para sobrevivir. Hacen muchas cosas, entre, que después las verán, entre ellas disminuir la apoptosis. ¿Para qué? Para que no se mueran y vivan eternamente, y consumiendo al individuo que la posee. Bueno, las vías que tienen el videíto, no nos vamos a adentrar mucho, pero porfis, acuérdense por lo menos quién está en cada familia, porque muchas veces la pregunta se resuelve buscando a la que no encaja. Si les aparecen en el choice, esta, esta y qué sé yo, estas tres, y una de estas dos, y les aparece de un experimento, falopa, y no sé qué, que no entienden, y tienen tres del mismo grupo y una de un grupo que nada que ver, y tienen que marcar una opción correcta, hay un 99,9% de chance de que la opción correcta sea la que no encaja en el grupo del resto. ¿Sí? Tengan eso presente. O les enchufan Vax, citocromo C y esta. ¿Cuál es antiapoptótica? Y la que no está encajando en la zonita, ¿sí? Estas que están acá, BCL2, BCLX, MCL1, son antiapoptóticas. Las sensoras, estas que están acá, Bad, Bid, Bim, Puma, son sensoras, ¿sí? Y estas son las pro, VAC, citocromo C. Todo esto es proapoptótico, estimula las caspasas, ¿sí? Está siempre la apoptosis regulado por un mecanismo de caspasas. La función de todo esto es activar a las caspasas, que las caspasas iniciadoras activan a las ejecutadoras y las ejecutadoras activan a las enzimas encargadas de romper cosas. Proteasas, endonucleasas, lipasas, sarasa. Pero la idea de todo es activar a las caspasas, a diferencia de otra cosita que vamos a ver más adelante. Pero es dependiente de caspasas. Es un programa de muerte celular programado dependiente de caspasas. Bueno, esto es un cuadrito que básicamente resume lo que charlamos de necrosis versus apoptosis. Lo pueden ver después por ustedes mismos, yo les pasé la diapo. Y el mundo de acumulaciones intracelulares y todo eso lo hacemos medio rapidito, si les parece, porque total no tiene mucha dificultad, ¿sí? Son básicamente porque puede darse por todo el metabolismo anormal de sustancias que no se puedan metabolizar, que no se puedan degradar, ya sea por causas genéticas o por cosas indigeribles por el cuerpo, ¿sí? Que ahora vamos a ver cuáles son. Algún defecto en el plegamiento, el típico ejemplo de la proteína amiloide que hace beta hoja plegada, bueno, alguna sustancia indigerible, también como mencionamos, o esto va más que nada de las genéticas, algunas alteraciones genéticas donde no tengo una enzima que me ayuda a metabolizarla. Las típicas que se ven en metabólico, von Hierk, POMPE, fenilcetonuria, que tengo una alteración enzimática, no puedo degradar una determinada sustancia, que si no la tuviera sí podría, y se empieza a acumular. Que acuérdense que cuando se acumula dentro de la célula, hace esto de que sea la célula más grande que el resto, ¿sí? Pero no era una hipertrofia en sí. ¿Qué es lo que se puede acumular? A mí me gusta dividirlo en, en- en las sustancias, básicamente. En lípidos, proteínas y glucógeno, que son las principales cositas em, que pueden depositarse. Lípidos, ya charlamos de la esteatosis, la acumulación de triglicéridos. Colesterol, como vieron algunos preparados de macro, la placa de ateroma, eh, o como ven también en la colesterolosis, que es acumulación de colesterol en la vesícula biliar, ¿sí? Proteínas, como vieron en el preparado de amiloidosis, sobre todo, y acá con proteínas aparece esto que en realidad lo único que tienen que saberse es la definición en sí, que es el cambio hialino, ¿sí? Hialino siempre se relaciona con proteínas y siempre es como un colorcito, yo le digo rosita bebé, es como un color como más clarito, pero siempre es rosita, ¿sí? Y todo bien homogéneo. Entonces, vieron que, por ejemplo, cuando escriben amiloidosis dicen masa, morfa, hialina, dicen aterosclerosis hialino, siempre va relacionado con proteínas, ¿sí? Así que les dicen hialino, piensen en proteínas.
Y lo que hacen en esta pregunta es hacer un juego de palabras. ¿Es intra o extracelular? Bueno, es los dos. ¿Es dentro de la célula o en el espacio extracelular? Y les cambian estas palabras, heterogéneo por homogéneo, eosinófilo por basófilo, ¿sí? Es rosa. Es homogéneo, eosinófilo, vítreo, bueno, vítreo, ¿verdad? Le suelen cambiar basófilo por eosinófilo, heterogéneo por homogéneo. Y se hacen el juego de es intracelular, es extracelular, es de las dos. Y glucógeno, glucosa o glucógeno en sí, que son las que vemos en la patología de metabólico, von Herk, eh, Mark Arnold, todas esas. Estas van a ir cerrando a medida que vayamos viendo en todos los TPs la acumulación de las cosas. Y los pigmentos que carbón, bueno, ya lo están viendo, o sea, que vengan de afuera, algo externo. El típico ejemplo es el carbón, ¿sí? O que venga de dentro de nuestro cuerpo, que normalmente exista o que sea la acumulación de algo nuestro, ¿sí? Los más frecuentes es el carbón, que es lo que conocemos como antracosis, que lo vieron en creo que todos los pulmones, básicamente. Vieron que los pulmones siempre tienen este color como medio negruzco azulado. El carbón es un negruzco azuladito, a la macro como se ve, y a la micro también se ve negrito, ¿sí? Sobre todo en la parte del pulmón, por el tema de la contaminación ambiental y todo eso. Llega al pulmón, el macrófago se lo come y se carga de este carbón y se ve bien negrito. Y endógenos, uno súper frecuente es no sé si alguien entró acá, no, perdón, es la lipofucsina, ¿sí? Que es el que se le dice pigmento del envejecimiento, es este color medio como anaranjado, ¿se ve? Marrón anaranjado, vamos a decirle pardo anaranjado, eh, que la lipofucsina se pinta con lipofucsina, ¿sí? Que es lo que marca daño, pero oxidación lipídica y daño por radicales libres. Cuando tenemos más daño por radicales libres, cuando envejecemos. Por eso se le dice el pigmento del estrés, el pigmento del envejecimiento, ¿sí? Y por eso se ve sobre todo en órganos que no tienen la capacidad de reproducirse, digamos, por así decirlo, como el corazón. Esto que charlábamos hoy de que donde se lesionó hace una cicatriz. Entonces es como que es más viejo que la piel que se regenera constantemente, por ejemplo. La otra es la melanina, ya la conocen, la de los típicos lunares que se ve negruzco. Y la otra, súper importante, porque de esto hay patología, es la acumulación de hemosiderina, que es una forma de acumular el hierro, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque hay preparado de esto, que es hemosiderosis y hemocromatosis, que lo vamos a ver en metabólico, pero son patologías donde se acumula hierro. Y ven que lo ven azul y esta tinción se la tienen que aprender porque les va a salvar un montón en el choice. Porque les ponen azul de Prusia positivo en medio de un caso clínico gigante y les está salvando la pregunta. Les está diciendo, sin que tengan que leer 20 renglones, qué patología es. Porque la única opción de que sea azul de Prusia positivo, que es la tinción que se usa para el hierro, es que eso sea hierro. Entonces, azul de Prusia positivo, solo hay dos preparados en el mundo que pueden ser correctos, dos patologías en primer parcial. En segundo parcial hay una más, pero solo una, que es hemosiderosis y hemocromatosis. Y dependiendo si el paciente tiene clínica o no, o sea, si hay lesión o no, bueno, sería hemocromatosis o hemosiderosis. Pero ya saben que es una de esas dos. Entonces les quita otras opciones. Y después de envejecimiento, bueno, esto pueden leerlo un poquito. A veces suele haber como una pregunta como bien datito choice de esto. Más o menos cosas igualmente que ya saben, ¿no? Uno que se marca con lipofucsina, sépanlo bien. eh, y lo otro es el tema de que saben también con el tiempo que obviamente cuerpos, órganos, tejidos, absolutamente todo se va deteriorando, va perdiendo la funcionalidad que tiene que tener y con eso la viabilidad, que se generan un montón de alteraciones, ¿no? El ambiente en sí siempre tiende, los radicales libres, a dañar todo. A ustedes lo que les importa, obviamente que hay alteraciones metabólicas, daño en el ADN, que predispone a más neoplasias y a un montón de enfermedades. De hecho, por eso es que envejecimiento, edad es factor de riesgo para
todas las patologías que conocen, todas tiene, bueno, a menos que sea algo más genético, pero si no, todas tienen más riesgo, diabetes, infarto, la edad siempre tiene más riesgo de todo. Y lo otro es este dibujito que está acá, que lo que está intentando representar es los telómeros, que es como quizás lo que más va dirigida a la pregunta y más les cuesta porque quedó en el olvido en primer año o en CBC. Que esto que está acá son los telómeros, ¿no? Que son las puntas de los cromosomas. ¿Qué hacen? Con el tiempo hay una determinada cantidad que pueden replicarse. Las patitas con el tiempo se van acortando. La célula se divide, se divide, se divide y se va cortando el telómero hasta que llega un momento que no se puede acortar más, ¿no? O sea, a medida que se va cortando va perdiendo la capacidad de replicación, ¿no? Me puedo dividir menos si mi patita es más cortita. De ahí que otra cosa que hacen las células neoplásicas, por eso es que es tan importante, es justamente favorecer a que no se degrade el telómero, porque también es una forma que tienen de que no envejezca la célula y vivir más. Por eso es que es tan, o sea, el primer paciente no dice, ¿por qué me toman esta enzima? ¿Por qué me toman los telómeros? Va por ese lado. Si la telomerasa lo que hace es como impedir que se rompa mi telómero. O sea, yo me divido, pero como que lo voy regenerando. Entonces tengo más capacidad de replicación, envejezco menos, me hago inmortal, que son los que buscan las células neoplásicas. Así que esa es otra cosa en donde las neoplasias actúan, por eso es que es tan importante y les insisten tanto con eso. Todo hay un porqué. Y lo último, bueno, las calcificaciones no tienen mucho en realidad por decir, ¿sí? Esto también creo que lo pueden ver solitos, tengan solamente presente la fisiológica, es la fisiológica del cuerpo, ¿no? La de los huesos. Así que en este caso siempre hablamos de las dos patológicas. Lo más importante que tienen que saber es, una, o sea, en qué momento clínico y en qué momento se da la otra. Trófica es, y esto es como lo clave. Esto que está acá es lo más clave que les importa. Órganos, tejidos que sufrieron una lesión, ¿sí? O que tienen alguna lesión, que están muertos, que sufrieron necrosis, ni hablar la citoesteatonecrosis, porque se relaciona mucho sobre todo con la grasa. Áreas de necrosis, sobre todo, cualquiera, ¿eh? Cualquiera, pero sobre todo la citoestato. O placas de ateroma, que lo veían en el preparado, ¿sí? ¿Cómo lo veían? Como a la macro blanco y duro, como el hueso. Y a la micro, bien granular y basófilo, muchos puntitos bien basófilos, bien violetas, ¿sí? Y esto, el famoso cuerpo de Samoma que van a leer, ¿qué es esto? No lo tienen que buscar en el preparado, no se preocupen, pero es como que se acumula haciendo como capitas, como una cebollita, ¿sí? Capas concéntricas, como láminas, como ropita de la cebollita, ¿sí? Así, eso se lo llama cuerpo de Samoma, puede andar por ahí o no, pero sepan sobre todo la clave eso, ¿sí? Tejidos no viables, tejidos con lípido. Y esto también, independientemente de los niveles de calcemia. Si el paciente tiene hipercalcemia, hipocalcemia, no importa. Va a depender solamente de que el tejido tenga una lesión. Por ejemplo, que haya una zona de necrosis. Nada más. A diferencia de la metastásica, que sí depende totalmente de la calcemia. O sea, cuando yo tengo por algún motivo hipercalcemia, ahí es cuando se va a empezar a depositar. Y se puede depositar en donde quiera, tejidos sanos, tejidos necróticos, la placa atero, donde quiera, él puede depositarse, a diferencia del otro. O sea, puede ser que en tejidos sanos, por causa de una hipercalcemia, se empiece a depositar. A la macro y a la micro lo veo igual, ¿sí? Basófilo, granular, eso se ve exactamente igual, porque sigue siendo una calcificación. ¿Cuáles son las causas de tener una metastásica? Siempre tienen que pensar en las causas de hipercalcemia, ¿sí? Aumento de la paratiroides, un hiperparatiroidismo primario, insuficiencia renal, por también todo lo que regula el mecanismo fosfocálcico, por también generar un hiperparatiroidismo secundario, cualquier cosa que destruya el tejido óseo, tengo mieloma múltiple que destruye el tejido óseo, algún tumor renal, cualquier cosa que se les ocurra que algún tumor renal, perdón, algún tumor óseo, cualquier cosa que rompa el hueso, me va a generar también una
una metastásica, un aumento de la hipercalcemia y per se una metastásica, y intoxicación con calcio, bueno, más rarísimo eso, ¿no? Que tomes calcio, vitamina D y te intoxiques, rarísimo, pero puede suceder. Bueno, y esto, después si quieren también lo pueden leer, porque alguna que otra preguntita también vi, que es la necroptosis, que básicamente es como otro patrón de muerte celular, pero que tiene como un poquito de los dos mundos. Tiene como un poquito de la necrosis, un poquito de la apoptosis, ¿sí? Por eso se la conoce, acá con este bello nombre, como necrosis programada, cosa que la necrosis no era algo programado. Bueno, la necroptosis sí. ¿Por qué? Porque justamente hay una determinada, se une un receptor con un determinado ligando e induce toda una cascada de transducción de señales que ya está programado genéticamente que eso suceda ante determinado estímulo, ¿sí? Que me va con... Pero a diferencia de la apoptosis, que su función era activar a las caspas, acá no activó a ninguna caspasa. Se une un receptor a un ligando y entra en muerte celular. Punto. O sea, está regulada, eso va en contra de la necrosis, a favor de la apoptosis, pero lo más importante de la apoptosis es activar a las caspasas, es el fin que tiene, su mayor logro, y este no lo tiene. Entonces tampoco entra en apoptosis. Y morfológicamente se ve exactamente igual a una necrosis, ¿sí? Tiene ruptura de la membrana, ruptura de los lisosomas, tiene... Entonces, morfológicamente se parece a una necrosis, por el tema de estar programado se parece a la apoptosis, pero no es ni una ni otra. Y piroptosis, siempre que algo les haga pensar en piro, piensen en fiebre. La principal generadora de fiebre en nuestro organismo es la interleuquina 1, ¿sí? Así que piénsenlo en algún microorganismo. ¿Vieron el típica frase que nos dicen los papás de que cuando tenemos fiebre, alguna vez lo han escuchado seguro, dicen, ay, es que está actuando tu sistema inflamatorio, queriendo vencer al microorganismo? Bueno, había un poco de lógica en eso que nos decían, ¿sí? Cuando algún microorganismo, alguna infección está en nuestro cuerpo y es reconocida, se activa todo esto que vieron en inmuno como inflamasoma, que el inflamasoma activaba la caspasa 1, ¿sí? La caspasa 1 de procaspasa hace caspasa 1 y la 1 hace interleuquina 1. La interleuquina 1 se encarga de hacer todo un infiltrado inflamatorio, reclutar a todos los leucocitos para que destruyan al microorganismo. Pero en esa también va a nivel hipotalámico y hace fiebre. De ahí que aumente mi temperatura, ¿sí? Es como mi sistema inmune respondiendo a un determinado microorganismo. Bien. Y ahora con eso sí, terminamos todo lo que es la teoría. Bien. ¿Les parece? De preparados de macro, este en sí no tiene mucho y son todos preparados que en realidad vamos a seguir viendo en los otros TPs. Así que si les parece, porque estamos como un poquito excedido de tiempo y quiero concentrarme en hacer choice, eh, podemos en la tarde, hay como menos contenido, inflamación es mucho más tranquilo, eh, eh, hay menos contenido, no sé si prefieren que empecemos con el choice y después vemos de tiempo los preparados, que en Sí, realidad son preparados a mí se sí. repiten, porque la idea era que aprendan a describir un preparado, que ahora con el choice eso un poco se perdió. Yo no tengo A problema. ver, Por mí, sí, soy... soy. Choice. Se ven los choice, ¿no? Sí. Bien, entonces la idea es como que vayamos como intentando pensarlos, ¿sí? Algunos van a ser un poco más fáciles, este justo no tiene eh, mucho casito clínico, pero bueno, la idea es que vayamos como pensándolo y que ustedes también puedan ir respondiendo, ¿no? Que no sea solamente hablando yo. Bien, el primero dice, ¿cuáles de los siguientes es una causa de atrofia? Bueno, este más o menos lo hemos estado charlando. ¿Cuáles eran las causas? Disminución de la autofagia, bueno, disminución No. de la autofagia, disminución de la Esto sería irrigación, Carlos. Al contrario, tendría aumento la autofagia.
Puede ser. Claro, debería tener aumento de la autofagia. Después, defecto en la permeabilidad de las membranas, eso es algo ya que me está hablando de más que nada una lesión. Y acá en atrofia estamos en una adaptación celular, está muy, muy, muy mal. Eso. Y hiperproducción de TGF-beta, que es algo endocrinológico que hace justamente, favorece el crecimiento, y va para otra adaptación. Si se acuerdan cuál era. Hipertrofia. Iba para la hipertrofia. Disminución de la irrigación era justamente una, encima que charlábamos, que dependiendo si era muy abrupta o no, ya estuvimos charlando un montón. Cuando se moviliza un hueso fracturado con un yeso o cuando se deja a un paciente en reposo en la cama, estas se las dije porque la había visto. Se produce con rapidez una atrofia del músculo esquelético. ¿A qué causa de atrofia corresponde? Disminución en la carga de trabajo, que sería una forma rebuscada de decirles desuso, inervación, irrigación o pérdida de estimulación endocrina. La La de pérdida de trabajo, que es como una forma de decirle desuso. A veces les cambian la palabra y dicen, esta no la leí, es la misma. Y acá empezamos con algún casito clínico. Mujer de 82 años con enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Ojo, justo les tiré el ejemplo de Alzheimer. Muere a causa de insuficiencia cardíaca. Bla. En la autopsia se evalúa el cerebro, o sea que el corazón no les importó para nada. Fue un dato extra que no les importó. Algo que yo hago mucho en el Choice es ir marcando con lo que tenga, lápiz, lapicera, con lo que tengan, ir marcando las palabras que a mí me parecen que me van a servir para responder. Acá, ¿qué me sirve? Alzheimer. ¿Cuáles de las siguientes adaptaciones celulares es más probable que se encuentre en este órgano? Y justo la mencionamos. El Alzheimer, ¿qué era? Depósito de proteínas. ¿Cuál? Sería atrofia por compresión. Era la famosa atrofia por compresión que le habíamos contado. Bueno, justo el TP1 son un poco más tranquilos. Bueno, esta es un poco larga. Indique qué afirmación es incorrecta respecto a la hiperplasia fisiológica. Un ejemplo de hiperplasia hormonal es la proliferación del epitelio glandular de la mama femenina en la pubertad y durante el embarazo. Sí, la mencionamos. Y acá dice la incorrecta. Ojo también con eso cuando dice incorrecta / correcta, porque también suele ser una confusión muy típica. Es debido a la acción de hormonas o factores de crecimiento o cuando hay necesidad de un aumento compensatorio tras una lesión. Acá justo les habla de las dos causas fisiológicas que mencionamos, factores de crecimiento o compensatorio. Un ejemplo clásico de la compensadora se asocia a la regeneración hepática, fue justo el ejemplo que les dimos, en personas que donan un lóbulo para trasplante. Y la hiperplasia prostática benigna, que también se las mencioné, pero se las había mencionado del otro lado, en patológica. O sea, ¿es común? Sí, pero no es fisiológico que esté con la hiperplasia, que un paciente tenga hiperplasia prostática. Además es muy molesto porque tiene muchos síntomas urinarios que les molesta y de hecho por eso uno con fármacos va a tratarla. Entonces es un ejemplo de hiperplasia pero patológica. Ahí está su error. Justo acá la otra, la hiperplasia patológica, se debe a la acción de hormonas o factores de crecimiento, ven que se parecen bastante, ¿eh? Ante la necesidad de un aumento compensatorio o de una lesión. Esa no, porque era la fisiológica. Define un ambiente que es posible para que se desarrollen con el tiempo proliferaciones cancerosas. Sí, sí. Puede ser. Vamos a ver las otras igual para terminar de descartarlas. Es una respuesta característica de infecciones víricas. No mencionamos nunca la infección vírica en hiperplasia. Sí la mencionamos en un momento de metaplasia, pero no por acá. O sea, no es una respuesta a una infección vírica. Como el virus del papiloma humano que causa cáncer de cuello uterino. Nada, es algo totalmente independiente de una infección de una de las adaptaciones. Es una causa frecuente de sangrado menstrual anómalo dado por un aumento de valores absolutos o relativos de progesterona. Y justo la de la causa de menstrual la habíamos mencionado que era apoptosis, así que ni siquiera entraba acá. Y si era sangrado en posmenopáusicas, era la atrofia, así que tampoco aparece acá.
Una mujer de 50, avísenme si en algún momento quieren frenar por algún motivo. Una mujer de 53, sin antecedentes, bla. Acude a su médico para revisión rutinaria. Hasta acá no me dijo nada importante. En la exploración tiene una presión de 150/95. Si la hipotensión permanece durante años sin tratamiento, ¿cuáles de las siguientes alteraciones podría observarse en el miocardio? La hipertensión, perdón. Bueno, esta justo en cardio la ven. La D. La hipertrofia, ¿sí? Acuérdense que puede ser o por aumento de presión, la hipertensión arterial, típico ejemplo, o por aumento de volumen. Hombre de Consulta. 64 años, con dolor de sí, ¿Y si fuera hipotensión, qué pasara? no, ahí no existe mucho, no sucede Dale, está bien. nada, no sucedería nada. No, ahí fue una leída de que pasamos muchas horas. Bien. 7. Hombre de 64 con dolor precordial de larga duración, ojito ahí si tiene un infarto, e hipertensión. Muere por un ACV hemorrágico. Bueno, no dice mucho. En la autopsia, y esto es lo que más les va a importar, siempre que diga una autopsia o algo así, porque les puede decir algo de microscopía o de macro o algo así. El corazón está de aspecto globoide, la pared del ventrículo izquierdo está aumentada de tamaño. Esta adaptación a la lesión crónica fue mediada por cambios en la concentración intracelular de alguna de estas cosas. Sé que es un poco compleja, pero básicamente pueden sacarla como por descarte, ¿no? Si estamos hablando algo de un infarto, como que glucógeno y lípido, no, un ACV hemorrágico, como que glucógeno y lípido no tienen nada que ver. Y colágeno, siempre el colágeno requiere algo de tiempo y te marca justamente la fibrosis, que no solo que no te habla nada de fibrosis, sino que como que se murió y no le dio tiempo, sino que va más que nada de un cambio en lo que es el ADN y por eso te la juega con el ADN mensajero. Pero nada, esta no tiene como mucha explicación, es más como saberla de memoria, pero como la vi más de una vez, la pongo para que la tengan presente y si se repite la marquen. Pero bueno, glucógeno y lípido se puede descartar. La duda la sumo la tienen entre colágeno y ARN. Esta sí me interesa más. La 7, ¿cuál sería entonces la de ¿Cuál es de las? ARN? Sí, la sé. Acá vienen también casitos clínicos / largas. Y ojo con las largas, porque acá también subrayense las palabras y cuando una les parezca muy parecida a la otra, fíjense que siempre hay una palabra que hace que sea distinta. Un no, siempre hay algo diferenciado / indiferenciado, que uno como que lo lee y dice lo mismo, la pregunta está mal. Y capaz que una palabra te la jugó. Entonces, subrayen mucho cuando hay palabras como bien características. Por ejemplo, ¿cuáles subrayaría acá? Esta es la que justo charlábamos del fenotipo. ¿Cuáles de las, y hay varias, este estilito, son correctas respecto a metaplasia? Mecanismo de adaptación celular, hasta acá va bien, que se pone en marcha, y acá solo ante situaciones patológicas. En la cual hay reducción del número y tamaño de las células. Bueno, acá ya igual reducción de número y tamaño, ¿queda alguna duda? Esto es Mal. atrofia, o sea que nada que ver. Mecanismo de adaptación celular en el cual un agente irritante o lesivo, hasta acá vamos bien, las células, y ojo con esto, la célula diferenciada, esto está mal, porque eran células indiferenciadas, o sea, células madre que cambiaban su diferenciación. Una célula diferenciada no cambia. Cambian su fenotipo, esto es el horror, para adaptarse a su nuevo entorno. Entonces, ni es diferenciada ni cambia su fenotipo. ¿Sí? Tiene que mencionar algo de la célula madre, pero no esto. Mecanismo celular en el cual un tipo celular diferenciado es reemplazado por otro mejor adaptado. Bueno, hasta acá como que dice solamente que cambié una célula por otra,
por medio de replicación, acá está un poco mejor, de nuevas células provenientes de las células madre. Acá no me habla que cambió el fenotipo, me habla de que las células madre hicieron nuevas células a partir de ellas. O sea, tiene lógica. Pero si llega alguna duda, vamos a ver la otra para descartarla de alguna forma. Mecanismo celular en el cual, y acá volvemos a la repetición, un tipo celular diferenciado, vamos a ver, es reemplazado por otro mejor adaptado, por medio de la replicación de nuevas células provenientes, y acabo de decir, pero es igual, proveniente de las células madre. Hasta acá dice exactamente lo mismo. Y ojo con decir la más larga y la más completa es la mejor, porque miren lo que dice después. Y es un indicador de que se va a generar inevitablemente una neoplasia, como que te mandó muere, ¿no? O sea, no. Claro, eso está mal. ¿Es un terreno fértil para hacer una neoplasia? Sí. Ay, pensé que había alguien. ¿Es un terreno fértil para hacer una neoplasia? Sí. ¿La vas a hacer inevitablemente y no tenés forma de zafar? No, de hecho no es lo más común que una adaptación te lleve a una neoplasia, ¿sí? Es lo más raro, lo más común es que aparezca y punto, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque es literalmente la misma, y acá uno tiende siempre a decir en el choice, la más larga y la más completa es la correcta. Bueno, ojo con lo que dice a costa de que sea la más larga, ¿sí? Este de acá puede ser la definición de displasia. En realidad no, porque la displasia tampoco es un marcador de que inevitablemente eso va a ser una neoplasia, tiene más riesgo. Displasia es como el caminito intermedio, es una lesión preneoplásica, que tiene más riesgo, obviamente, pues ya estamos en una lesión preneoplásica, pero no todas van a neoplasia, y no es lo más frecuente tampoco. Entonces, esto de que te pone irrefutablemente que vas a tener cáncer, no, en ningún aspecto de la vida eso encaja. Entonces es la C. Un niñito, esta es la que les había contado también. El nenito de 5 años, un hombre, quien sea, tiene un accidente. O esquiando, o automovilístico, o se cayó de la escalera, lo que suceda. 6 meses después se formaron trabéculas óseas dentro del músculo esquelético. O sea, hueso, miositis osificante, hueso donde había músculo. ¿Qué era? Tiki. Metaplasia del tejido conectivo. Metaplasia del tejido conectivo. Voy a la opción que diga metaplasia. Ahí está. No se la confundan con un tipo de calcificación, ¿sí? Que en todo caso no sería metastásica tampoco, porque el chiquito no tenía nada que ver con el aumento del calcio. Tiene que ver a lo sumo con la distrófica. Pero acá les pusieron a propósito metastásica, para que justamente sea incorrecta también. Si no, te puede hacer dudar un poquito más. Pero es bien de los accidentes, la miositis, de que te quebraste por algún motivo. Mujer de 34 años con obesidad, ha presentado acidez por reflujo. Esto les importa, reflujo, porque ya tienen que pensar en que si les tira reflujo, en algún lado va. Hay una patología que ya tiene sentido. Tras ingerir comidas copiosas, copioso es como abundante, no importa, en los últimos 5 años. Se le realiza una endoscopia digestiva y se obtiene una muestra de esófago distal. Lo único dato que le sirvió es reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles de los siguientes cambios es probable que se haya producido? Y esta la charlamos. Es La la Metaplasia cilíndrica, que era la del esófago de Barrett. Bueno, ¿cuáles de los siguientes? Algunas son más tranquilas. ¿Cuáles de los siguientes cambios morfológicos se pueden apreciar en el análisis microscópico o macro de una adaptación celular? Y ojo, de una adaptación celular. ¿Sí? Tumefacción celular. Me suena a lesión reversible. Núcleo espignótico, ya estamos hablando de lesión irreversible. Disminución en el tamaño del órgano, me suena a atrofia, me gusta. Y cambio graso, estamos hablando de esteatosis, ¿sí? Está bueno hacer eso, como el ejercicio de ir como tachando. Como, bueno, esta no puede ser por tal cosa, esta no puede ser por tal otra. Y si tienen alguna duda, marquen cuáles eran las dos que tenían duda y en la releída
ven solo esas dos, pero no las que ya descartaron, para no confundirse. Porque si vuelven a ver las 4, se confunden, la que decía incorrecta buscan la correcta, y presta más confusión y más chance de que cambien la respuesta por una que estaba mal. Mujer de Nuevamente 70. sería la D. No, disminución del tamaño del órgano, porque es cuál es una adaptación celular y disminución del tamaño sería atrofia, las otras tres son Ah, claro, tumefacción. cambio de graso es Cambio lesión. graso cambio graso es esteatosis. Eso Ahí también va. pueden hacerlo mucho, cambiar el nombrecito. Mujer de esto dicen, es muy largo. Podríamos ahorrar todo esto y decir, a ver qué me pregunta, marque la opción correcta respecto a este mecanismo adaptativo. Y dice esófago de Barrett. O sea que ya saben que esófago de Barrett era, Metaplasia. Una metaplasia. podrían ahorrarse, después si quieren léanlo como para, nada, por si les copa, pero la realidad es que en el choice tienen que priorizar el tiempo y el no confundirse. Y leer algo en una instancia de examen que tiene, esto que tiene como 8 renglones, 8 renglones, cuando lo sacás por de acá hasta acá, uno, perdés tiempo. Porque si vos decís, bueno, una pregunta, pero tenés 10 preguntas así, te ahorras mucho tiempo de verdad. Te ahorras como estrés mental de estar leyendo tanto para que después te pregunte esto, ¿sí? Te ahorras tiempo de lectura, te ahorras cansancio mental y te ahorras que quizás te puedas confundir por leer algo arriba de cosas clínicas que ustedes todavía no están tan familiarizados y se estresan por no saberse el valor normal de la milasa, no tienen que saberlo, ¿sí? Entonces, es útil a veces como, bueno, a ver, ¿qué me pregunta? ¿Lo puedo sacar con este pedacito? Sobre todo si le dicen, y a la micro se ve esto. Es lo que más saben de pato, micro y macro. Entonces, ya sabemos que estamos hablando de metaplasia. O sea, todo esto es para preguntarme metaplasia. Se trata de un mecanismo adaptativo irreversible. Una adaptación celular es siempre reversible. Siempre. O sea que no. El esófago de Barrett es una metaplasia. Sí, pero la cago acá. Que ocurre por un cambio del fenotipo. Ya está. La ha cagado. De células diferenciadas. El esófago de Barrett es una metaplasia que ocurre por el aumento de número de células maduras inducidas por factores de crecimiento. El aumento de número de células es una hiperplasia, o sea que no, nada que ver. ¿Puede originarse? Puede. Acá no dice inevitablemente, dice puede, como puede que no. Una transformación maligna en el epitelio metaplásico. Claro que sí, un adenocarcinoma. Puede que no, pero puede. ¿Cuál es un ejemplo? Ven que con solo eso la pudimos responder. No tenían, o sea, pudimos ahorrarnos a la señora de 76 años con no sé qué clínica y que estaba tomando antiácidos. No era necesario para mi pregunta. ¿Cuál es un ejemplo de metaplasia? Bueno, esto también lo charlamos, crecimiento de hueso en el músculo tras una hemorragia intramuscular. Vieron que preguntan mucho la de tejido conectivo y la cuelgan. Pero bueno, supongamos que la tenemos que sacar por descarte. Proliferación porque no se la acordaron. Proliferación de tejido, usen mucho eso también el descarte, muchos choice tips. Proliferación de tejido hepático luego de una cirugía. Esta era una No, hiperplasia. Pérdida de músculo y tejido subcutáneo en el marasmo. Malnutrición, atrofia. Cambio de sustancia en la sustancia gris por una encefalopatía isquémica. Nada que ver. Ya encima sería más una lesión. Bien. Acá, también algo un poco grande, que también podríamos resolverlo con lo otro, ¿no? Pero bueno, Perdón, justo es un pregunta. sí, La D sería necrosis, entonces. va más para el lado de eso, sí. Ok. Bueno, gracias. En una biopsia de un riñón tenido con paz. Bueno, biopsia tenido con paz, solo había un preparado, así que tiene mucho sentido que esto vaya para el lado de nefrosis osmótica, ¿no? Ya tienen que como pensar, ¿me estará queriendo preguntar eso? Se observa en las células de los túbulos proximales múltiples vacuolas en el plasma ópticamente negativos. Sí, claramente esto va para nefrosis. Bueno, de acá ya podría dejar de leer, ¿no? Pero bueno, se producen como consecuencia de la resolución del azúcar y me explica el mecanismo del manitol
que no me interesa en un momento en que yo tengo que contestar esta pregunta, estoy nerviosa, me queda poco tiempo. Ya saben que esto es nefrosis osmótica leyendo hasta acá. Dejan de leer ahí y se saltean a ¿qué es lo que me pregunto entonces de nefrosis? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Lo que tenga que ver con nefrosis, es justo, nefrosis osmótica. Aumento de vacuolas lipídicas ópticamente negativas y por lo tanto es un cambio graso. No, no va por No. ese lado. Edema celular, bueno, tampoco. Porque encima me habla acá del manitol, ya sé que me está preguntando eso. Ampollas de la membrana plasmática, nada que ver. Nefrosis osmótica es lo que estamos diciendo desde el primer TP. Hacen mucho eso de no tienen que saber en sí el preparado de escribirlo macro-micro, pero tienen que saber cómo se ve, que igual más o menos lo estuvimos charlando con fotitos de la diapo. Tienen que saber cómo se ve porque lo preguntan. Esto que decía en la diapo, macro, micro. Elige la opción que mejor caracterice a la esteatosis hepática. Acuérdense que es una lesión reversible. ¿Sí? Entonces, ¿es un trastorno reversible? Bueno, sí. Y que consiste en una metaplasia de los hepatocitos por tejido adiposo. Acá me mencionó cualquier cosa. ¿Sí? Ya de por sí me confundió una adaptación con una con la lesión. Es un trastorno irreversible, ya dejen de leer, porque esto está, ya está, es una lesión reversible, entonces no puede ser algo que diga que es irreversible. Y acá encima les quedan dos, que una dice irreversible también, o sea que la D y la B las tachaban, pero de una sin leer lo que dice. Y dice, la que nos quedó por descarte. Es un trastorno reversible, sí, que consiste en la acumulación de vesículas de lípidos en los hepatocitos. Perfecto. Me encantó. Pero ven cómo ya leyendo solo una palabra irreversible se tachan dos. Y tenés ya un 50% de chance de pegarle a la pregunta. En el daño celular reversible. Bueno, esto no lo estuvimos mucho charlando, pero bueno, básicamente son más que nada las que mencionamos y se caracterizan mucho por hacer bullas, que bulla es como una formación que se hace de la membrana, como un bultito que se hace de la membrana plasmática, pero que, ojo, no se tiene que romper, porque si se rompe ya estamos hablando de pérdida de la integridad de las membranas y eso es algo irreversible. O sea que se puede hacer una bullita como un bultito, como un polipito, pero no se tiene que romper. No sé si en algún lado dirá algo de romperse, pero si lo dice, eso está mal. Afectación difusa del tejido, desaparición de los límites celulares, acidofilia. Esto me resuena a qué? Tumefacción citoplasmática y núcleos en variable grado de preservación. Esta es la definición perfecta de una cosa. Necrosis. Más que nada de autólisis. Después, retracción celular, condensación de cromatina, formación de vesículas citoplasmáticas y fagocitosis por macrófagos. Esta es la definición perfecta de apoptosis. Tumefacción celular, cambio graso, son lesiones de tipo reversible. Formación de bullas, es lo que les mencionaba, nunca dice que se rompieron. Bien. Pérdida de microvellosidades, entre otras. Puede ser, no dijo nada incorrecto. Aumento de eosinofilia, retracción, fragmento, cosas en el núcleo, ruptura de membrana, figura de mielina. Esto es la definición perfecta de necrosis. O sea que tengo tres cosas que son irreversibles y la que es reversible, que es la C. Así que si no se acordaban lo de la bulla, que igual lo que dije en realidad no funcionó para la pregunta, la sacaban también como por descarte. Bien, la otra. Según sus conocimientos de microscopía de la nefrosis osmótica, tenida con paz. ¿Cuál es la correcta? Acuérdense que es una lesión reversible, así que ya la primera que hice, una lesión irreversible, ya la cagó. El preparado muestra un tejido renal que en el sector tubular muestra una vacuolización citoplasmática, hasta acá va bien, difusa, espacios claros, redondeados, paz negativos, o sea que no se tiñen con mi tinción, que sí, era lo que veíamos, con conservación de los núcleos y límites celulares. Esta está muy bien. Vamos a ver por qué las otras dos están mal.
El preparado muestra tejido renal, que en el sector tubular muestra una vacuolización citoplasmática difusa. Hasta acá es exactamente igual. Espacios claros, pero dice paz positivo. Paz positivo es hidrato de carbono. Hidrato de carbono no es agua, no es nefrosis osmótica. Ese es el error. Y después la técnica de paz no permite, también márquense cuando una dice no, porque la palabra no suele pasar un poco desapercibida. Y la verdad que te cambia mucho si es o no la correcta. De hecho, esta sería correcta si no dijera no. Permite identificar las membranas basales y ribete en cepillo del túbulo proximal. Sí, porque es hidrato de carbono. Acá lo que está mal es que diga no. ¿Vamos bien? Sí. Sí. ¿Qué característica histológica se observa en un preparado microscópico de riñón? Ojo, con autólisis, ¿sí? ¿Qué era lo que siempre había en la necrosis y nunca había en la autólisis? Inflamación. Inflamación. Y lo primero que dice es infiltrado inflamatorio. Ya la acabó. Después, aumento, está bien, ¿cuál se observa? Aumento focal de la eosinofilia. Habíamos visto que era bien difuso, porque se afectaba todo el órgano. No era un determinado sector como en las necrosis. Borramiento de los límites celulares, sí, y engrosamiento de la membrana basal, no. De hecho, si se engrosara, se vería más. Y justamente no veo los límites celulares que están conformados por la membrana basal. Así que no tiene mucho sentido tampoco. 19, bueno, esto más o menos es muy parecida a la otra, ¿sí? Es literalmente parecida. La A, preservación de la histoarquitectura, aumento de la eosinofilia, disminución del número de núcleos e infiltrado, me habla de una necrosis específica, que es la necrosis de la coagulación. Eso después, cuando lo repasen, la van a poder reconocer, pero acuérdense que esas eran las características que mencionamos en el teórico de la coagulativa. Vacuolización del citoplasma, aumento de las células en los túbulos contorneados proximales, me hace acordar mucho a nefrosis osmótica. Justo está marcadita. Tiene sentido. Tumefacción celular, borramiento de los límites, es esto que charlábamos de la autólisis, ¿sí? De hecho, la pusimos en el anterior, borramiento de los límites. Sustitución del parénquima por un material amorfo eosinófilo con restos nucleares e infiltrado mononuclear. Es la definición perfecta de necrosis gaseosa, ¿sí? Restos nucleares, polvillo, detritus. Y acá está la del ciclo menstrual. En el día 28, o sea, del ciclo menstrual, cuando... Perdón. La 19, ¿cuál es la respuesta? Perdón, la C. La B. Buenísimo. La A Dale, es gracias. bien de una necrosis de coagulación, la C es de autólisis, la B es la correcta porque es lesión reversible, y la D es de gaseosa. Está queriendo decir Buenísimo, eso. gracias. En el día 28 del ciclo menstrual, una mujer de 23 tiene sangrado menstrual. Bla. ¿Cuál era de los procesos de sangrado? Acuérdense, posmenopáusico, atrofia, menstruación, apoptosis. Que solo tienen que ir eso e ir a marcar la correcta. Con respecto a la apoptosis, ¿cuál es la opción correcta? Los cuerpos apoptóticos no inducen inflamación, sí, y esto, ojo, pero favorecen el aflujo de macrófagos. Bueno, vieron que yo les mencioné, justo en las preguntas van saliendo cosas teóricas. Yo mencioné que eran comidos por los macrófagos, pero uno tiene siempre macrófagos residentes, o sea, macrófagos que están ahí ya dando vueltas, ¿sí? Entonces, si yo activo más macrófagos, es como que estoy activando la inflamación. La idea es que los macrófagos que ya estaban ahí, en el órgano, en la casa, lo coman sin necesidad de llamar a nadie. O sea, el tema es que nadie se entere de que ahí se está haciendo una apoptosis. Entonces yo no voy a estimular la inflamación, no voy a llamar a nadie. Esa es como la parte que tiene el error, ¿sí? No favorecen el aflujo, que lleguen más. Los que están ahí se encargan del trabajo. No llega más, ¿sí? Después,
La vía extrínseca utiliza la caspasa 9 como iniciadora. La extrínseca, cuando ven el videíto, solamente eran las que se unía faz con faz ligando, la que era receptor con un receptor. La Flor, caspasa la perdón, activa toda la vía se va a intrínseca. cortar la llamada ahora, literal ahora. Bueno, hacemos uno nuevo. Dale.